la palabra viva del Señor, que es siempre actual, como que está tomando una foto así grande de lo que es el mundo actual, la sociedad actual y lo que somos tantos de nosotros. Y esta palabra de hoy en concreto nos habla de la indiferencia, del ignorar a los demás y de ignorar a los demás, sobre todo en sus necesidades. Nos habla de cómo este mundo hace invisible, ignora, no les importa el sufrimiento de tantísima gente, de tantísimo pueblo. Para muestra un botón, miren todo lo que está pasando en Gaza, todo lo que está pasando con esa maldad del pueblo de Israel, del Estado de Israel, no tanto del pueblo santo de Dios, que no es el estado actual de Israel. Y cómo solamente algunos presidentes, gobernantes en la ONU se acaban de pronunciar fuertemente contra todo esto. Pero la gran mayoría de países ricos y poderosos, en alianza diabólica, ignoran el problema. Y al ignorar el problema, se hacen cómplices de este genocidio, de esta matanza y de este exterminio de niños, gente adulta, ancianos, sin escuelas, sin hospitales, sin comida, porque las intenciones son acabar con ellos para quedarse con esa tierra. Pecado de omisión de los países grandes. Veamos nuestra vida. Miren, yo les pregunto a ustedes, el rico de que en este Evangelio de Lucas no se dice el nombre, pero otro evangelio lo llamó Epulón, pero Lucas no, se condenó por ser rico. Por ser rico se condenó este hombre. No, no se condenó por rico. Se condenó por su indiferencia. Se condenó por su pecado de omisión. No le hizo nada al pobre Lázaro, no lo agarró a patadas y no lo sacó de la banqueta de su casa
ni de la puerta donde estaba sentado. Es que no hizo nada. Y el pecado de omisión tantas veces es más grande que algunas cosas que nosotros hacemos. La omisión no mueve el corazón. La omisión nos deja tranquilos, sin darnos cuenta de las necesidades del otro. La omisión nos cierra en nuestra propia carne. Y la omisión nos mata en nuestro egoísmo de querer ver solamente nuestros propios intereses. Y jamás pensamos en la necesidad que tiene el prójimo. La omisión hace más grande las desigualdades. La omisión hace más grandes las distancias y nos separa completamente de los demás, encerrándonos en nuestra propia carne. Miren lo que dice el profeta Amós: de aquellos que banqueteaban, de aquellos que se canturreaban y que cantaban sobre sí mismos, pero no miraban las necesidades de los demás, y hablando de gobernantes, no miraban las necesidades del pueblo pobre, que en tiempos de Amós estaba en gran sufrimiento. El profeta Amós no habla de condenación, habla de destierro. Pero es lo mismo en el contexto que nos presenta acá, de que por los pecados de omisión, este pueblo terminará en el destierro. El evangelista Lucas habla de condenación. La omisión lleva a la condenación. ¿Por qué? Porque se hace más grande el sufrimiento de la gente necesitada. ¿Quiénes eran los compañeros de Lázaro? De Lázaro, que significa Dios ayuda. ¿Quiénes eran los compañeros de Lázaro? ¿Quiénes eran? Los perros, los chuchos, que lamían las llagas que tenía Lázaro en su sufrimiento. ¿Quiénes eran los compañeros del rico? ¿Quiénes eran? Nadie. Estaba solo, encerrado en su propia carne, vistiendo lujosamente, que no es pecado, con tal que el lujo no se convierta en insulto del pobre. Banqueteando, no es pecado comer bien. Ojalá toda la gente comiera bien. El pecado en este rico fue la omisión, la indiferencia que le llevó a la condenación. Se distanció completamente del pobre.
Y al final de la vida también la distancia fue grande. Murió el rico, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se fue? Nos dice el Evangelio. Al infierno, donde Dios no está. Lugar de sufrimiento. Es la ausencia del amado, de aquel que nos hizo para Él. Pero en nuestro egoísmo, en nuestra cerrazón de corazón, perdimos la ruta y nos separamos de Él. El rico no se condenó por ser rico, se condenó por ser indiferente, se condenó por ser tacaño, se condenó por ser chucho, no se condenó por ser rico. Dejó morir al pobre Lázaro en la puerta de su casa. De Lázaro que deseaba comer de lo que rodaba, de la pozolera que a veces se nos cae de nuestra mesa, y nada. Por eso se condenó el rico, no por ser rico, por indiferente, por estar encerrado en su propia carne, viéndose a sí mismo y no viendo al otro, y no haciéndose prójimo del otro. Cuando uno se hace prójimo, se acerca. Pero ¿cuántas veces nosotros en lo concreto de nuestra vida cotidiana, de la vida de todos los días, vemos a un pobre, tratamos de no verlo? Nos cambiamos de banqueta. ¿Por qué? Porque el pobre nos incomoda. Esa es la realidad. Y nos encerramos en nosotros mismos. La desigualdad se manifiesta. La distancia entre el rico y el pobre era grande, pero al final de la vida la distancia también fue grande. Fue grande en el modo de hablar que el Evangelio tiene. Nos dice que el rico se fue al infierno y el cielo le llama el lugar de Abraham, el justo, el evangelista Lucas. Y en medio del tormento clama que deje ir a Lázaro y que le moje la lengua con su dedo. La distancia era grande y no se podía pasar de un lado a otro. Entonces manda a Lázaro con mis hermanos para que les advierta. Tampoco se podía. Y miren, para aquellos que consultan espíritu en la cochinada de los centros espiritistas, no se aparece ningún muerto en ningún centro, porque la distancia que separa es grande. Tienen la palabra que le escuche. Si la palabra es luz y faro que nos ilumine el camino. Pero cuando estamos encerrados en nuestra propia carne, así como no vemos al prójimo, tampoco vemos a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es la riqueza.
mucha o poca, pero cada uno de nosotros tiene sus riquezas, aunque seamos pobres, riquezas que somos incapaces de compartir con aquel que tiene necesidad. Que la palabra de Dios hoy, que no es amenaza, porque Dios no amenaza, sino que es alerta, y para aquellos que estamos encerrados en nuestra propia carne, en nuestros egoísmos, hemos de abrirnos, y la apertura a Dios pasa necesariamente por la apertura al prójimo. Estuve hambriento y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Aquellos que ya no les cabe la ropa en el armario, no sean tacaños, regalen la ropa. Aquellos que tienen hasta 50 pares de zapatos, regalen zapatos a quien no tiene. No les van a meter todo eso en la caja de muerto, ni aunque los entierren con banda y con mariachis. El final será aquello que nosotros hemos sembrado en nuestra vida. Quien sale de su indiferencia y ve al hermano y lo ayuda, Dios hace justicia. Y la justicia en Dios es siempre salvación. Tenemos tiempo, mis hermanitos. Tenemos tiempo para convertirnos. Que el Señor nos ayude con la iluminación de su palabra. Y sobre todo, si recibimos la Eucaristía, que el Señor nos haga vivir el amor abriéndonos al prójimo necesitado. Si usted sigue anclado en su tacañería, por favor, no se acerque a comulgar. Así como suena, y no la adorno. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es el banquete del amor. Y solamente aquellos que se están convirtiendo, aunque les cueste, solamente aquellos que son generosos, como Jesucristo, pueden acercarse a recibir el sacramento del amor.